me llamo Carlos Altamirano Celis, soy escorpión, nací el año 54, me eduqué en el Liceo Manuel de Salas, posteriormente en Londres, estudié sociología en la Universidad de Essex y posteriormente mi posgrado en el Royal College of Art. Me integran mi familia, mi padre Carlos Altamirano Rego y mi madre Silvia Celis Cortines. Y casado o ex casado con Carla Gelfenbein y con dos hijos, Micaela y Sebastián. Después de tener que reinventarme varias veces en mi vida, hoy día vivo en Zapallar, en el Pangue, donde tengo un hospedaje que se llama Casa El Pangue, y gracias a eso puedo volver a dedicarme a hacer cine, y por eso acabo de terminar una película que se llama Maten a Altamirano. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por recibirnos en este departamento que nunca nos había tocado que nos recibieran en la casa de la ex esposa, y eso también es parte de tu biografía, la escritora Carla Gelfenbein, así que vamos a hablar de eso, pero después. No, primero que todo, deja agradecerte muchísimo, y la verdad que me siento de verdad bien honrado, porque tu programa es un muy buen programa, siempre lo he visto, así que me siento bien honrado que me hayas invitado. Y yo por ti, por tu trayectoria, por lo que has hecho en televisión y por tu historia política. Porque despejémoslo al tiro. Llamarse Carlos Altamirano no es un dato menor en este país, con tu edad y en esta historia. ¿Cómo ha sido llamarse Carlos Altamirano, Carlos? Bueno, un artículo cuando recién llegué a Chile en la revista Caras, creo, se llamaba El peso de un apellido. y efectivamente, así aquí viene nombre y apellido. Claro, además, el peso de un apellido. Pero yo ya cuando me vine a Chile y para marcar mi propia identidad y además para que no quedaran todos con medio palato, me puse Juan Carlos Altamirano. Bueno, ¿tú te llamas Juan Carlos? Pero no, por el carnet de identidad Carlos Altamirano. Ah, te pusiste a propósito. Me puse Juan Carlos desde muy joven, ha sido como un tema de marcar mi propia identidad y no simplemente ser el hijo de, que es el drama de muchos hijos de. ¿Y para ti fue un drama? Mira, a mí no fue drama porque yo de muy niño, mi padre fue un personaje en la política, ¿te fijas? Por supuesto, así que uno creció acostumbrado a eso, iba a verlo, sus discursos, y recorrimos Chile, él mismo me llevaba a Chile cuando la política se hacía en las plazas públicas y se ponía a hablar básicamente no de lucha de clase ni nada, contra el imperialismo. Su discurso era antiimperialista, el imperialismo yanqui, el cobre para Chile, en fin. Bueno, ¿y nunca te dedicaste a la política, Carlos? No. O sea, hiciste una vida absolutamente distinta. No completamente, porque cuando tú estás en una familia de políticos y con primos políticos, en fin, estás rodeado de la política. Incluso yo tenía una relación bastante intelectual con mi padre. De hecho, todos los libros que sacó con la Patricia Pulitzer, incluso el último con el historiador Salazar, yo hacía de editor, ¿sí? Los leía, papá, aquí, Mi padre me escuchaba mucho porque era sociólogo, tenía una formación bastante sólida en la Universidad de Essex. ¿Y aterrizaste en Chile a la televisión pública? No, antes primero hice este libro, Así se mueve Don Francisco, explicando el fenómeno. ¿Te acuerdas en los años 80, Don Francisco, este país se paralizaba con Don Francisco. Don Francisco era una especie de Dios. Así que yo hice este estudio tratando de explicar por qué el éxito o este fenómeno desde el punto de vista lingüístico, más que criticarlo como la cultura huachaca, la típica cosa que se hacía, explicarlo. Y de hecho él
le fascinó el libro, compró 300 libros, porque ahora entiendo por qué esto, y por qué esto, y por qué esto, así que compró 300 libros, se lo voy a pasar a la gente de Canal 13, mi programa, para que entienda. Nos hicimos amigos, presentó el libro, y fue todo un tema de prensa. Pero también hacía publicidad, porque en Londres, antes de venirme, cuando estaba en el Royal College of Art, hice mi primera película, que se llamaba Génesis, y el protagonista es Nemesio Antunes. El hombre de este cuadro nos lo regaló cuando nos casamos con Carla en Londres, y él nos regaló, y él es el protagonista de esta película, se llamó Trapped. Después hizo una versión en español aquí, que en YouTube se puede ver como Fin de Mundo. Y en esta película prácticamente todo se hizo en estudio con chroma key, con lo que se llaman las pantallas hoy día verdes. Si tú te fijas, todos estos largometrajes en esa época la pantalla azul. Nunca se había hecho algo así. Y fue muy original, muy revelado. De hecho, me dieron el premio Joe Walter Thompson. Total, que cuando llegué a Chile también me puse a hacer paralelamente a estos estudios sociológicos publicidad. Y cuando llegaba a la agencia de publicidad, qué sé yo, el propio Martín Subercaseaux, que era el dueño en esa época no era Vivideo, pero bueno, ¿quién va a hacer esta película? Carlos Altamirano. Sí, estuvo marcando como ocupado. Pues. Oye, ¿no será mejor que ponga otro, no? Bueno, ahí me puse Juan Carlos Altamirano, ¿te fijas? Pero porque también estaba ese tema. De manera que no solo para marcar mi propia identidad, sino que también porque en esa época desconcertaba mucho. Pero mis amigos y gran parte de la gente me sigue diciendo Carlos, Carlito o Charlie Boy. Carlos, bueno, estuviste prácticamente 18 años en TVN como gerente de programación, ¿o no? Sí, menos, como 16, sí. Ya. Del año 90. Que fue los años de la transición, de la recuperación de Televisión Nacional, donde produjiste programas de calidad cultural. Bueno, venías con esa impronta de la televisión pública británica, que es la BBC, y que tuvieron mucho éxito. Bueno, está el show de los libros, El Mirador. Me imagino que también Ojo con el arte de Nemesio Antunes. Obvio, claro. Bueno, era una parte de eso. Fuiste, no sé si produjiste el programa de Augusto Góngora, pero eran muy amigos también. Sí, trabajamos juntos años. Efectivamente, es decir, un pequeño contexto. Después de haber hecho este estudio en ILET, entré al Centro de Estudio de Desarrollo, que lo manejaba Benninger. Y ahí, bajo el paraguas de Mariano Fernández, se comenzó a decir qué se va a hacer con la televisión, qué se va a hacer en particular con TVN, y estaba la polémica de la televisión privada. Y bueno, lo primero que dije, yo estoy a favor de la televisión privada, fundamental, que ya al tiro comenzó, pero porque tienen los perjuicios de que este gallo socialista, o qué sé yo qué, y yo nada que ver. Entonces, en ese sentido, y justamente en Europa todavía existía el monopolio de las televisiones públicas, todavía tampoco entraba, salvo en Inglaterra, que estaba la BBC y los canales de ITN, de la televisión privada. Y una de las cosas que hacía que la BBC tuviera esta gran calidad es porque tenía que competir con la televisión privada, y en ese sentido hacerla mucho más ágil, mucho más independiente, etc. Y a su vez la televisión privada, para no entregarle toda la calidad, todo el servicio público, ellos también, para competir, de manera que esta competencia hizo y ha hecho... Un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso, y eso es lo que yo insistí, hay que crear el círculo virtuoso. ¿Por qué nos resultó acá que la semana pasada acaba del directorio de TVN declarar que es inviable TVN y que las autoridades tienen que tomar una decisión? Uno le llama venderse. Bueno, sin duda, hoy día está muy complicado, pero el modelo funcionó durante, por lo menos hasta los 16 años que yo estuve,
y TVN se transformó a los pocos años logramos superar a Canal 13, que era un mercurio multiplicado por 3. Dicho sea de paso, salió Megavisión, se introdujo la televisión por cable, la televisión por satélite, Chilevisión se vendió a, no sé, a los mexicanos, después, es decir, no digamos que fue jauja, es decir, hubo un cambio de escenario tan grande para esa época como lo que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto? Y aún así, Televisión Nacional, más allá de la situación precaria que existía, lo peor de todo es que no tenía credibilidad por ser un canal de la dictadura, ¿no? De manera que recomponer todo eso fue clave. Pero volviendo un poquito para atrás, en estas discusiones de cuál iba a ser el modelo TVN, nuestro amigo Jorge Navarrete, que fue nuestro director, era partidario, junto como parte de la democracia cristiana, de que TVN fuera un canal público pero gubernamental, que era lo que había sido. En la época Allende fue gubernamental. Y el argumento, que en cierta medida puede haber tenido razón, es que todos los medios de comunicación están monopolizados por la derecha. De manera que es justo que exista un canal que represente al gobierno, etcétera, etcétera. Y mi argumento era BBC. De hecho, está todo escrito, está en los documentos, está todo eso. Y el argumento bueno, es muy sencillo. Todo canal público que es gubernamental tiene 3 puntos de rating. ¿Y por qué? Por una cuestión sencilla, no tienen credibilidad. Porque para tener credibilidad tú tienes que ser independiente, pero no solo tienes que ser independiente del gobierno, sino de lo que se llaman los poderes fácticos. Porque si tú te ponías a representar a un sector, que los empresarios, que la hueá privada, estás jodido también. ¿Sí? La independencia es la base de la credibilidad y en eso insistimos. Finalmente Correa y todo ese equipo se compró este modelito con la salvedad de que se tenía que autofinanciar. Y así se creó este modelo ambivalente de hacer televisión pública con servicio social y comercial. Y funcionó. Fuimos líderes, hicimos una programación de calidad. El hecho concreto es que cuando se disolvió, comenzó a disolverse todo este equipo, yo ya en 2006 ya estaba hasta aquí, porque todo era una pelea, una de mis legados, creo yo, y que costó y hasta el final, era impulsar la producción independiente. Eso fue porque, de nuevo, no la inventé yo, eso en Inglaterra apareció Channel 4, que era un canal privado. Entonces, cuando pidieron la licencia, el gobierno de turno, no sé, le dijo, ok, sí, hagamos, sí, pero uno, tiene que tener programación alternativa a la BBC y ITN, vale decir, programación segmentada. Y dos, tiene que ustedes ser broadcaster, es decir, emiten. Toda la producción tiene que venir de productores independientes. Eso revolucionó la producción en Inglaterra, la producción independiente, porque le dio movimiento. Bueno, y aquí también esa visión permitió el crecimiento de las productoras. Eso lo hicimos. Y gracias a eso, Televisión Nacional pudo tener una parrilla muy diversa, porque comenzamos a ocupar todos los diversos productores, los diversos directores con diferentes visiones, experiencias, y por eso se hicieron los shows de los libros, se hicieron esto, gracias a esta producción independiente, y la industria floreció, la producción independiente, pero era un esfuerzo de estarlos poniendo estos programas, y de hecho cuando ya me fui, la producción independiente se fue a las pailas, grave error a dejar los pailas, porque sale bastante más barato, claro. Y tú necesitas, entonces se fue a las pailas eso, y literalmente se fue decayendo TVN, y bueno, y hoy día está en esta situación lamentable, pero el modelo se probó que funcionaba. Carlos, es funcional. Vamos a seguir avanzando porque si no, el tema de la televisión es uno solo. Pero desde esa aproximación, desde lo que tú has hecho como productor de televisión, es que te aproximas a tu padre y creas este documental, sí. Mate en Altamirano, que lo estrenaste para los 50 años del golpe. Así es.
Y es curioso porque cuando a tu papá en una de las últimas entrevistas le preguntaron cómo quería él que fuera a ser recordado, él dijo, yo no quiero ser recordado. Y tú hiciste este documental. ¿Qué quisiste mostrar de tu padre en este documental? Bueno, este documental es básicamente es un documental autobiográfico, ¿ah? En cuyo personaje principal es mi padre, pero es un documental autobiográfico. Y por un lado, bueno, una figura controvertida, ponerlo en su real contexto y situaciones. Eso es lo que más me llevó, pero lo que más me impulsó y me impulsa es el llevar la tradición de la autobiografía en literatura, llevarla a documental. Ese es mi motivo principal. Y déjame decirte, el documental ha tenido un reconocimiento a nivel internacional fantástico, es decir, los festivales internacionales de Londres, el Festival Internacional de Berlín, Barcelona, Ámsterdam. En diciembre fui a buscar un galardón, New York, San Francisco de California, Toronto, en fin. Y estos festivales de cine independiente internacionales, si bien no son los festivales premium, Cannes o los Oscars o el premio Goya, pero son festivales que reciben miles de películas, sí, claro, de todas partes del mundo, independientes. Entonces, ya quedar seleccionado es, wow, yo dije esto. Y en todas estas grandes capitales, no solo eso, sino que quedaron como finalistas. Y en San Francisco un award y esto. Entonces, ha tenido un enorme reconocimiento y dicho sea paso, en Chile yo lo presenté al Festival de Valdivia, ponte tú, de Viña, de Antofagasta y en ninguno quedó seleccionado. Es decir, cero reconocimiento, mientras en Europa tenía este reconocimiento. Bueno, ¿y será por por el personaje? Yo, por una parte, sin duda, yo creo que hay mucho prejuicio, pero también hay elementos que yo creo que no se percastan o no es valorado. Lo que se valoran o sorprende mucho que es como autobiografía es que está completamente hecha por uno. Es un self-made film o una realización, una película autorrealizada por el mismo. Yo hice la cámara, yo fui el editor, yo fui el guionista, yo fui el director, yo fui el productor, salvo la postproducción que ahí felizmente recibí el apoyo de Marcos de Aguirre, que es el dueño de Filmo Estudio, que es la casa de postproducción donde se hacen casi todas las películas y series que terminan en Netflix, se hacen en Filmo Estudio. Y ellos, gracias a este apoyo, porque todas estas cintas son antiguas, ellos hicieron un muy buen trabajo de recuperar el sonido, de mejorar el color, etcétera, etcétera. Después hay otra cosa que yo creo que los desarticula, y yo también lo puedo entender, que yo aparezca como director poniendo mi cara. Porque, por supuesto, en una autobiografía escrita, el autor de alguna manera queda oculto en la escritura, no pone. Lo difícil es poner la cara. Y de hecho, si tú me preguntas qué fue lo más difícil, ponerte. Es ponerme. Bueno, y es muy íntima esta película porque es una autobiografía, pero además donde es tu padre el personaje central, claro, pones a tus hijos, claro, y digamos, lo humanizas de una manera en que la gente no lo conoció. ¿Por qué crees tú que generó tantas pasiones y llegó a ser tan odiado y sindicado como un responsable de la polarización? Bueno, hay que ver la película. Yo creo que ahí está bastante explicada por él mismo y etcétera. Hay, yo creo que varias razones. Hay que reconocer que él tenía una retórica fuerte, revolucionaria, pero retórica, porque si tú investigas, no hay ni un discurso
o escrito de él, o columna de él, o entrevista en que él defienda la vía armada, o que haya propuesto la defensa armada del gobierno. Sí estaba partidario del poder popular, que el poder popular defendiera el gobierno, etc. Y su retórica Claro, pero la defensa era es cómo. fuerte. ¿Te fijas? Con la movilización del pueblo. Sin armas. Bueno, si no tenía, salvo unas cuantas metralletas por aquí, que antes de eso ya las habían incautado. Pero no, mira, mi padre hizo el servicio militar. De hecho, un tío abuelo de él fue general jefe del ejército, don Luis Altamirano Talavera, ponte tú, que hizo un golpe de Estado contra el presidente de la Junta, que le hizo un golpe de Estado a la altura de Alessandri, en fin. Es decir, mi padre era muy culto y sabía muy bien que las Fuerzas Armadas eran profesionales y que tú no ibas a poder hacer una revolución al estilo bolchevique, la toma del Palacio de Invierno, o menos aún una guerrilla al estilo cubana. Es decir, no way. La vía chilena, el socialismo era... Y cuando él decía, esto tiene que ser un Vietnam... Como resistencia como resistencia a la agresión imperialista. Okay. ¿Te fijas? Es decir, hay que entender de que para mí, nos metemos en tema, pero eso está en la película, pero igual, para mí la UP era una muerte anunciada, punto. Es decir, Estados Unidos no iba a aceptar una vía chilena pacífica al socialismo. Sencillamente eso era peor ejemplo que podía ocurrir en América en general, esta nueva vía al socialismo y que te expropien el cobre, etc. ¿Qué edad tenías tú en esa época? No, yo 17. 17. Pero para el golpe 18. 18. Y estabas 18. Pero yo estaba en Londres. Donde estaba yo me fui con mi hermana. mamá. Nos fuimos, mi mamá se había separado y partí con él. Y yo, la verdad es que, para marcar de nuevo mi identidad, me hice más bien hipón. O sea, bien hipón. Sí, si bien hipón. La foto sí, era no, bien hipón. porque hippie se supone que tenía que irte a vivir en una comunidad, pero era muy chico y después de todo, ¿para qué estamos con cuentos? Hijo de tu sopapito en el sentido burgués de la palabra, pero sí, vestido así. Pero el término cultural e ideológico, yo creía firmemente en la revolución espiritual y sigo creyendo en la revolución de Peace and Love. Y para mí, cuando los Beatles fueron a India y se hicieron hinduistas, etc., wow. Ya, tu papá no creía en nada de esas y ahí cosas. opté porque el cambio primero parte por uno mismo. Ya, tu papá de esto nada. O sea, mi papá nunca era una persona liberal, nunca trató de inculcarme pero ninguna idea ni marxista. No, él me fondo. preguntaba cómo esto del yoga y cómo esto, y aceptaba ahí. Yo más de una vez lo acompañé a La Moneda, a esto, y yo llegaba con pantalones rojos y todo, y con el pantalón, te hablo del año 70, todavía nadie andaba con pantalones rojos ni blue jeans cortados y todas esas cosas, pero a mí me gustaba dejar ese tema. Así que ahí, desde esa época, yo marcando mi propia identidad. ¿Y cómo era él de papá contigo? Pues en ese sentido, como te digo... Pero tú, su único hijo, hombre que llevaba su nombre, ¿tenías una expectativa que tú sintieras de ti? No, nunca cayó en ese tipo de cosas. Dicho sea paso, el hijo de cualquier político o gran empresario o de cualquier personaje, en general estos padres son ausentes, relativamente ausentes. Yo no podría decir que tuve una infancia o juventud de padre ausente, porque él me llevaba, como te explicaba, yo recorrí prácticamente todo Chile cuando chico, porque me llevaba a estas cosas, a estos mítines, alojábamos en la casa del compañero socialista, que era de manera que conocí ese Chile verdadero gracias a mi padre. De manera que sí, que era ausente, pero por otro lado estaba presente porque me ayudaba
a crecer como persona. Ya, pero era alguien que fuera cariñoso porque él no parecía un hombre cariñoso. No, esa generación de personas, eh, 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 sobre todo de ese mundo, el mundo de mi padre, están muy influenciados, creo yo, por la cultura, lo que yo llamo la cultura victoriana, ¿ah? De inglesa, ¿ah? De que tú no hablas de las emociones, tú no andas demostrando las emociones, no hablas de cosas sentimentales, no te andas abrazando. Entonces, eso también lo tenían mis tías por el lado de mi mamá. Pero tu mamá era cariñosa. Era cariñosa, sí, pero no era tampoco abrazo. Pero con tu papá, por ejemplo, ¿se decían que se querían o no? Sí, por supuesto, bueno, yo era bastante chico, pero como te digo, muy ingleses. ¿Ah? Y si tú estabas enfermado, no me pasa nada. No, al hospital, no, ni cagando. Es decir, esa es un poco No se llora, no se muestra sentimiento. la cultura un poco de él, y por supuesto con esta retórica y con este gallo tan parado y qué sé yo, Tú lo definiste una vez como frío. arrogante, intelectualmente. Intelectualmente arrogante, sí, completamente. Porque era una persona muy inteligente, muy culta, y para él, un poco menos la gente se vivía entre los tontitos, los tontos, los tontitos y los inteligentes. Ya, terrible. Feroz. Pero no tenía ese tipo de expectativas. Lo único que me decía a mí me da lo mismo que sea cuando grande, lo que sea, como sea, qué sé yo. Pero lo importante es la honradez, la honorabilidad, pero sobre todo es ser lo mejor posible en lo que haga, punto. Tú estabas en... No hablaba de éxito, no hablaba ni de plata, todas esas cosas no le importaban. Tú para el golpe estabas en Londres, eras chico, y tu papá era la persona más buscada. Salía en el Mercurio, en el diario, el número 1, después era Garretón, el número 2 y así. ¿Tú pensaste que tu papá, antes de verlo nuevamente, que lo habían matado, viviste con esa angustia? Sí, muchísimo. Ahí está en la película. Durante 3 meses fue así, la incertidumbre completa y total. Y ahí hay otra razón. Yo creo que el hecho de ser así una familia, llamémosla burguesa o aristocrática, entre comillas, o oligárquica, lo que sea, que dicho sea de paso, así era. Así es. Él se hizo un renegado, un desclasado. Y esa cuestión golpea fuerte el ser un renegado, un desclasado y que se pase a ser socialista. Porque si tú te fijas a Luis Corbalán, que era el secretario general del Partido Comunista, el Partido Comunista era una célula de Moscú, es decir, célula, es decir, y el comunismo soviético era el diablo en persona. Sin embargo, contra Luis Corbalán, nada. De hecho, lo pillaron debajo de una cama, pum, pum, y lo mandaron zero. Y así con otros dirigentes. Fíjate, incluso Miguel Enrique no está en el primero. Y sí era partidario de la lucha armada, sí era partidario, me entendí, de la revolución por la vía armada. Y tampoco, ¿te fijas? Sí, murió enfrentado, qué sé yo. Y a mi padre, si lo hubiera pescado, hubiera ocurrido lo mismo. Pero no tenía capacidad de defensa tampoco. Pero la orden para él era matarlo. Pero me entendí esa odiosidad, porque no con un Miguel Enrique o con un Luis Corbalán? ¿Y por qué esa odiosidad? Eso es lo que yo te digo, por desclasado. Y hoy día gran parte de ese perjuicio existe por gente súper resentida, digo, de izquierda y de derecha, qué sé yo.
En general, la gente, llamémosla la alta society antigua, qué sé yo, eh, no estoy para nada de acuerdo con tu padre, pero Es parte de la... dicho de capaz, pues, pero pucha que era inteligente y esto y lo otro, como que le reconocen ese paralelo clasista, digamos. Pero, pero claro, está ese otro tema. Pero yo creo que eso le pesó mucho, pesa. Y no solo en Chile, en gran parte. Porque Un desplazado. claro, y hacerlo responsable de algo tan fuerte o gran responsable, porque no es uno solo, porque, Hay que porque el perro costó, hortelano. pero costó, o sea, dentro de la izquierda también hay mucha crítica Sí, porque pues. costó muchas vidas. Mm, Y dicen, ¿y él cómo pagó? Con un exilio de 18 años. En mi familia hasta el día de hoy está solo. Yo vivo aquí solo con mis dos niños, mi hermana, todos disparados. Pero eso fue lo que menos le pasó a mucha gente, Pero claro. ¿cómo lo pagó? Sí, pues, efectivamente, y él mismo lo dice. Y lo pudo haber pagado con su vida. Por Dios, porque es estrellado, se salvó. Tuvo Por eso con mucha Maten, suerte. pero mucha suerte, ¿te fijas? Pero obviamente hubiera sido uno de los tantos mártires que hubo. Porque trataron Y de como, matarlo en México, en Alemania, en Alemania, en en Francia. Francia, pero Michael aquí Townley, en ¿no? Chile ¿Mm? tuvieron, bueno, hay que ver la película. ¿Te Michael Townley. fijas? Es Yo decir, desclasifico, hago spoiler un poco. era el enemigo número uno. Entonces, que se haya salvado, eso pica por el izquierdaje y por el derechismo, ¿te fijas? Pero es un milagro, porque realmente fue una cosa milagrosa en ese sentido. Bueno, y vivió además una vida muy larga. Y bueno, y sí, y 96 años. Y claro, pero todos se recuerdan de eso, pero no se olvidan de que Altamirano hizo la renovación del Partido Socialista. Bueno, porque además... sin la renovación del Partido Socialista no hay la concertación, y sin concertación no se gana el plebiscito y no recuperamos la democracia. Así que es que la parte más pública quedó la otra, siempre claro. se quedan con esto, pero quien jugó un rol central en ese sentido de la recuperación fue también Altamirano, que inició y fue el único político que se hizo una real autocrítica. Pero bueno, el resentimiento pero él después siempre no va a quiso estar. seguir en primer plano y No, básicamente obvio, por eso también se tiene ese recuerdo, el primero, donde su figura sí era tan pública, pero después él, cuando vuelve no quiere seguir en primera línea. El mismo, porque justamente no era una persona que le gustaba el poder ni nada. Podría haber sido... Mi padre era senador, no era un senador con corbata. Sí. Así. Y 2 veces senador por Santiago, ¿me entendí? Además diputado y qué sé yo. De manera que estamos hablando de ese tipo de personaje. Tú dices senador con corbata, alcanzó él a tener bueno, murió hace 6 años, justo antes del estallido social, pero alcanzó a ver... No alcanzó. No, el estallido se murió no. y 3 meses, 5 meses después hubo el estallido. Pero lo pronosticó. Ahí ¿sí? Dice en la película, aquí va a quedar Rascó. Pero además dice, los viejos partidos de izquierda van a morir. Dice que la democracia cristiana va a morir en el año 2000. Dice, ¿qué le parecían estos políticos jóvenes, los que hoy están gobernando, los alcanzó a ver como dirigentes políticos importantes? No, se quedó con hasta la Bachelet llegó. Y él, hay una cosa curiosa, que cuando se le habla de socialismo, que dice, ¿qué piensa de Bachelet? Ella es Bachelet. Sí. Como que... Bachelet, ella es Bachelet. Claro, aparte de y a Lagos también le decía, a pesar que fueron muy amigos, le decía, Ricardo, muy buen gobierno, pero de derecha. Claro. Mira, tenía todas esas cosas irónicas de él, pero por ejemplo, de esta generación era totalmente a calibrar. Totalmente orgulloso cuando ahí en esa escena que la Isabel Allende, presidenta del Senado, le pase a otra mujer. Es decir, el cambio, dicho sea de paso, todos esos cambios fueron gracias a la televisión, y en particular TVN, todo ese periodo de transición, todas esas temáticas
de la mujer, de los derechos de la mujer, de la diversidad, de los homosexuales, en fin, etcétera, lo fuimos poniendo reiteradamente en todos lados hasta que se instauró verdaderamente un pluralismo y una tolerancia, pero no fue por decreto. Sí, bueno. Ahí la televisión, y en particular TV, y para mí, yo me siento que ese fue mi mayor legado, porque hoy día, pucha, que le ha resuelto la vida a tantos jóvenes y marginales, etc. Carlos, volvamos un poco para atrás. Sí. Tú conociste el poder y lo viviste como probablemente nadie, porque si estaban en Cuba se reunían con Fidel Castro, si iban a China era Mao, y tú acompañaste muchas veces a tu padre en eso. Sí. ¿Qué te genera el poder? No, como te digo, cuando uno parte chico un poco con eso, a mí me tocó Allende, Neruda era muy amigo de mi madre le editó varios libros a Pablo Neruda, aquí tenemos a Nemesio Antunes, que esto, es decir, me tocó en mi vida conocer a muchos, más allá del poder, a estos personajes, entonces como que era un poco natural, para serte franco, y nunca me ha llamado la atención en ese sentido el poder, ¿no? No, ni la plata, ni nada, ¿no? Y sobre todo ahora, a esta edad, una de las cosas agradables es trascender esta cosa, me da lo mismo el éxito o el fracaso, si la película se vende o no se vende, si la ven o no la ven, es decir, una de las liberaciones grandes que se llega a esta edad es poder hacer esto, todo esto gracias a Casalpangue, como tú sabes. Bueno, sí, porque tú te fuiste a la playa y ahí Yo me retiré. te retiraste del mundanal ruido. Sí, armé esto para poderme financiar. Este era un terreno. Un en casa, Airbnb en la playa. Claro, claro, el pangue era de mi tío Juan Echenique con la tía Pilola, y ahí fue nuestra infancia, veraneo, pero el pangue no, era entre Zapallar y Cachagua, pero no había nada, era campo. Y mi mamá se hizo esta casita, mi mamá vivió 20 años en Londres, pero quería volver a vivir su vejez en Chile, así que le pidió al tío Juan, que era arquitecto, que me hiciera una cajita de cristal. El tío Juan, pero ¿cómo sirve una cajita de cristal? No. Bueno, la que mandaba en este clan ahí del pan era mi tía Pilola, era una especie de Sofía Loren, no sé. Ella era la matriarca y qué sé yo. Juan, la Silvia quiere una cajita de cristal. Hazle una cajita de cristal. Bueno, le hizo la cajita de cristal y después, hoy día está lleno de cajitas de cristal y el tío Juan se andaba pavoneando, que era un gran arquitecto, de hacer edificios y torres, qué sé yo. Bueno, después mi mamá se murió, cumplió su sueño, yo con mi hermana heredamos eso, yo le tuve que comprar a mi hermana, así que gracias a eso yo puedo estar ahí, porque hoy día vale una fortuna todo eso. Y para poder mantenerme a mí, este cuento de la Casa al Pangue, loft, porque después hice estos 4 lofts, y que hay que ir a verlo, porque déjame decirte, hoy ha tenido mucho éxito, mucho éxito. Tenemos la mejor calificación en notas. Así es. Sí. ¿Tú cómo Yo te hago llevas? anfitriona. Sí, ¿cómo te llevas con tu familia? Porque tú sigues siendo parte de la misma familia aristocrática de la que estamos hablando, de la que tu padre renegó el origen. Pero tú eres parte de. ¿Cómo te llevas? No, yo muy bien con mi familia, siempre ha sido aristocrático. Siempre se dice aquí en Chile no existió una verdadera aristocracia, qué sé yo. Mi cuñado inglés, el esposo de mi mamá, sí era, es decir, el padre de Guy era Lord Easter. Y tenían una mansión al lado de Oxford. Esos son aristocráticos. Ya, Acá es un campesino, sí es cierto, que el Banco de Chile, que el Sarcelitrera, y es cierto, más oligarco. No, a mí no,
no tengo prejuicios sociales, porque de chico, yo me busqué en el Liceo Manuel de Sala, que era una combinación, pero siempre viví en esta contradicción, porque por otro lado tenía gran parte de mis amigos o eran de Zapallar o del Grange, porque siempre he esquiado en La Parva y todo eso. Entonces tenía como esta mezcla, por un lado, este mundo Tenían el fondo en el sur, claro. y por otro lado tenía el Manuel de Sala, que era un colegio más bien de izquierda, y siempre mi vida ha sido así, entremezclada, por un lado u otro, y me encanta que sea así. Y así es que no es tema para mí eso, por supuesto. ¿Cómo llegaste a ser amigo de Felipe Edwards del Río? Felipe. Hijo de Agustín Edwards. Bueno, más que amigo, es padrino de mi hijo, Sebastián. No, con Felipe lo conocimos. Porque son los antagónicos. Antagónicos. O sea, tu padre en la portada del Mercurio. Mi padre se odiaba obviamente con Agustín Edwards odiaba a mi padre. Sin embargo, mi madre trabajó con la Malú del Río haciendo esta exposición famosísima en los años 60 que se llama De Cézanne a Miró, que nunca en Chile había una exposición donde había Picasso, Van Gogh, Cézanne, y ahí el Mercurio y en particular la Malú del Río hicieron esa pega. También le echan en cara unos amores después de haberse separado con mi mamá, con la Sonia Edwards, que era la hermana de Agustín, y que se hizo de izquierda. Vaya, ya, esa parte no sale en la película. No, eso no sale. Pero no, hay un libro de la... hay un libro que habla todo de esos temas. Entonces, claro, en la montaña había una cierta interrelación de ese tipo, pero nos conocimos subiendo el Aconcagua con Mauricio Purto. Yo porque patrocinaba este programa de las montañas por el lado de TVN y él por el Mercurio. Bueno, cuando tú tienes este tipo de aventura y duermes en una misma carpa, hay dos alternativas: o terminas odiándote o terminas íntimo. En nuestro caso terminamos íntimo. Y además porque había cosas en comunes, ¿para qué estamos con cuentos? Agustín era y es tan odiado por sectores como mi padre, por otro lado. Así que la complejidad de ese personaje es tan potente como la de mi padre. Así que no para Felipe tampoco, para qué decir, todos los documentales y cosas que han salido. Por otro lado, Agustín Edwards y él se fueron exiliados cuando salió Allende. Se autoexiliaron, claro. Bueno, yo decía, es decir, habían estas como referencias, pero el hecho concreto que después subimos en la Aconcagua, bueno, y ahí nació esa amistad. Además, yo ya estaba en TVN y él era vicepresidente del Mercurio. Entonces nos juntábamos a almorzar y siempre decíamos, bueno, vamos a arreglar el país. Y la gente quedaba muy sorprendida de que dijeran, oye, ¿cómo Felipe Edwards y este Altamirano? Bueno, en alguna manera esto era un statement, ¿sabes? Somos hijos de, y el mundo cambió. Sí, claro. Y hay que demostrar, así es que se corría esta voz, y yo creo que en ese sentido proyectábamos una imagen de reconciliación. Y por supuesto, discutía por las coyunturas, pero Mercurio, mucho Diego, pues así volvemos a la UP, pues, o esto y lo otro, así, y a Felipe le decía, puta, está influenciado por Altamirano, o yo, qué sé yo. Así es que con todo este tipo de complicidad se fue generando una amistad que perdura hasta el día de hoy. Y a ambos nos tocó ese drama, o no drama, pero porque también es un privilegio, de ser hijos de. Tiene de los dos, amor y odio, ¿no? Bueno. Así es. ¿Cómo murió tu padre, Carlos, en términos de conciencia? ¿Murió en paz consigo mismo? ¿Murió sí. ¿Cómo lo viste tú al final en términos ya más íntimos? Porque él digamos, se retiró
no quiso tener más No, como contacto te digo, casi. no quiso dedicarse a la política porque veía que era un personaje disociador, así que, así que por eso que de alguna manera. Y hizo un gran aporte intelectual, porque escribió 3 libros que fueron relevantes en su momento, y bestseller y todo. Eh, yo creo que siempre le quedó dando vueltas el drama a la UP, interiormente. ¿Te ¿Qué fijas? parte? No, todo, Todo. el golpe, las causas del golpe, qué sé yo, a pesar que las causas del golpe, bueno, Son múltiples. desde Elwin y Frey y Harpa y Edwards, y todos fueron protagonistas, causantes del golpe, y bueno, y sobre todo, bueno, Allende, pues era el presidente, ¿sí? Como que todo Altamirano, y como y Allende, Allende era el presidente, y así es que. Pero fundamentalmente Estados Unidos. Estados Unidos, esto es lo mismo que ocurre hoy día con Ucrania. ¿Sí? Era inaceptable. Lo mismo que a Putin es inaceptable, no más que Ucrania sea de la OTAN, etcétera, etcétera. Así es la geopolítica, punto. Entonces, pero aún así, el drama, sí murieron íntimos amigos de él, el perro Olivares. Allende tenía una relación íntima, más allá de las peleas políticas y discusiones, pero hasta el último minuto tenían una relación. De hecho, como lo dice ahí, con la Isabel, con toda la familia, con Doña Tencha, en fin. Así es que todos reconocían que siempre existió ese aprecio mutuo que se tenían, y, eh, pero no me cabe la menor duda que ahora no es que haya sido un tema de acuerdo con. No, murió tranquilo, pero eh, con el. Porque, obviamente, porque te vas a declarar, si tú miras la política en términos objetivos, sí, fue uno de los protagonistas, pero no el causante, nomás, punto. Ujú. Eh, 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 pero sí, la pena de amigos, Toá, íntimos amigos, todo ese grupo eran íntimos amigos, se habían formado, punto. ¿Entiendes tú? Eh, eh, Así es que yo creo que eso es lo que más dolió. Y bueno, y la persecución del Partido Socialista, que fue feroz. Partido Socialista que, bueno, termina haciéndole un homenaje, una guardia de honor al féretro. Mm. Tarde, dices tú. Sí, sí, pero bueno. Tarde. Bueno, y ahora hay una, digamos, una nueva exhibición de este documental en un Sí. periodo en que también los ánimos están bien caldeados. El país ha vuelto a polarizarse, no sé si al extremo de lo que se vivió en esa época. ¿Cómo lo ves tú? No, 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 esta polarización no tiene nada que ver con la UP, absolutamente nada que ver. Aquí no está en juego el sistema, ni los modelos, para serte franco, si saliera la materia, hasta un republicano, créeme que no. No, estas cosas están ya, los presidentes, sí, el poder se maneja a otro nivel, simplemente, sobre todo en el caso de Chile, ¿te fijas? Creo yo. Así es que, por supuesto, van a ver lo típico que se ocurre en la política. Y bueno, como te digo, este es un documental que si bien recorre toda la historia del país, y eso es una de las cosas que es reconocida en por los festivales internacionales, porque a través de una familia tú recorres la historia de este país de una manera, y también la historia de Europa durante la Guerra Fría, y siendo una suerte de autobiografía, no tiene que ver con la coyuntura actual, de manera eh, que no es irrelevante Pero para ti es para la muy realidad. importante mostrarla, ¿no? Para mí es muy importante porque es mi película y por este proyecto de crear un género. Esto es algo nuevo como género
de documental, lo autobiográfico, porque existen muchos documentales testimoniales, pero no están hechos por ellos mismos, a pesar que están en primera persona, pero hay un director, hay un camarógrafo, hay un editor. Tiene que haber una coincidencia histórica, además. ¿Te fijas? Entonces, la gracia de la autobiografía es que está escrita por puño y letra. La gracia de la autobiografía es que el que la escribe es la misma persona. Y eso es lo que tiene este documental. Por supuesto que tú te prestas la crítica de que mira, este gallo egocéntrico, ahí ya se puso, mira que es vanidoso, mira que eso. Y por supuesto va a ser así. Pero todo mi sentido es llevar impulsar este género. No me cabe la menor duda que este género va a ser, y eso es lo que yo creo que también valora, no solo el hecho de ser mí mismo y este intento de porque a futuro va a ser masivo. Es decir, así como en Netflix existe la sección biografía, va a estar la sección autobiográfica. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, todos ellos que vienen grabándose, sus padres hicieron videos de ellos, cuando lleguen a cierta edad van a poder ilustrar y hacer sus memorias audiovisuales, porque se están grabando constantemente. Esto mi generación no lo pudo hacer jamás. El primero que filmó cosas así, home video, fue Andy Warhol, el pintor que puso una cámara de 16 milímetros, grabando. Pero había que ser Andy Warhol. Por lo tanto, este documental hay que mirarlo de dos maneras. Una, la histórica, y la otra es la forma de hacer cine y documental. Bueno, eso yo también creo que valoraron estos festivales internacionales, valoraron precisamente lo que tú estás diciendo, que tiene varios formatos, a su vez, que es difícil articularlo. Primero está el documental histórico, porque ahí tú tienes la historia de Chile y parte de Europa, está la historia. Después tiene el documental biográfico, que está la historia de un señor Altamirano. Después está el docu-reality, es decir, lo testimonial, sí, claro. de seguir una situación filmada, docu-reality o docu-testimonial. También está el docudrama, que es dramatizar un hecho real, es decir, cuando yo me filmo es una dramatización. Y esos son los docudramas, que son géneros ya establecidos y articular todos esos géneros no es fácil. Aún más, hay un reconocimiento de que si tú ves, este documental está compuesto por toda la evolución del registro cinematográfico. Es decir, las primeras fotografías de mi abuelo eran acordeón, 8 milímetros. Después están las películas de 16 milímetros, que fueron los primeros documentales de archivo. Después yo comencé a grabar en video. De los primeros videos, Hi8, análogo, con mala resolución. Después salió el DVD, que era una caseta así digital, y así hasta llegar a 4K. Y déjame decirte que ahora la copia que puse en YouTube está hecha con inteligencia artificial. En esta película tú tienes desde el inicio del cine hasta el uso de la inteligencia artificial, y eso es lo que tú puedes ver en YouTube. Y además es súper entretenida porque yo la acabo de ver también. Así eso es lo más importante, Porque sí, bueno, es que hay muchas capas para verla. Sí. Y eso lo hace súper interesante. Carlos, se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer. Te agradezco muchísimo a ti. Que nos hayas recibido acá, que hayas compartido tu historia personal, profesional, humana. Y que, nada, y que tengas mucho éxito con esto y vamos a ver, porque así como hemos visto lo que ha pasado en la televisión, que estuvo escrito en tu libro, vamos a ver entonces qué pasa con este formato cinematográfico documental. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, muchachos. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta nueva edición de CNN Íntimo. Los dejamos invitados para que la próxima semana nos vean a través de las pantallas, pero en cualquier momento en todas nuestras plataformas. Muchísimas gracias.